Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, y hoy estamos subrayando el versículo 22. Entonces Agripa le dijo a Festo: me gustaría escuchar a ese hombre. Festo respondió: mañana lo oirás. Entonces, hasta aquí, queridos amigos, lo que tuvimos desde el versículo 13 hasta el versículo 21 es la presentación que hace Festo en este contexto de la narración de la acusación que le están haciendo a Pablo. Él tiene que tomar una decisión. Pablo había apelado al César. Festo también está un poco preocupado porque dijimos aquí al rey Agripa, ya que viene a visitarlo, y a Berenice, que es la hermana del rey Agripa, o como veo, que está por un cierto tiempo en Cesarea Marítima. Y entonces pregunta un poco, decíamos nosotros en los estudios anteriores, que es importante siempre, ¿verdad?, el escuchar a los demás. Dice, 4 ojos ven mejor, o 4 oídos, podemos decir nosotros, escuchan mejor que 2, o 6 oídos escuchan mejor que 2, y así sucesivamente. Es una forma de decir. Y que toda ella la yaikwa, ya sape ñahendupona, ya hesha. Y hagamos una reflexión. Upeago ñandela ya ñamindu. Siempre decimos y utilizamos esta palabra ñañamindu. Yayatepeca, eso es como la gallina. Yatepeca quiere decir escarbar, buscar, saber, entender. Y así solamente después podemos tomar una decisión, ¿verdad? Ese es el famoso discernimiento. Esos son los elementos esenciales de la vida del hombre. Peñan de Yara, peñan de Aputumen, la inteligencia. La inteligencia es para discernir justamente lo que está bien y lo que está mal. Y cuanto más ojos ven es mejor. Cuanto más oídos escuchan es mejor, porque después podemos tomar una decisión y nos equivocamos menos. Ya es nos equivocamos menos. Por eso Santo Tomás de Aquino después decía, ¿verdad?, que cuando tenemos que tomar decisiones sobre cosas muy difíciles y donde no encontramos un 100% de la verdad, dice, el mal menor, decía, utilizaba esa palabra. Tenemos que decidirnos por el mal menor. Te deja un poco perplejo. Yo tengo que elegir el mal, porque nosotros decimos siempre hay que elegir el bien, ¿verdad? Pero Santo Tomás de Aquino
después de una reflexión profunda, dice, no podemos llegar muchas veces al 100% del bien. Y entonces, lo que tenemos que hacer es elegir a ese que es menos peor, el menos peor, ¿verdad? Y así hacemos ahora cuando elegimos a los presidentes, cuando elegimos a los diputados, senadores, intendentes, el mal menor, el menos peor, ya ñande, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente, porque no hay pobre. Ñande, porque ustedes vean la país, pero pues ahí ya lleva el menos peor. Entonces, en fin. Y así, queridos hermanos, sin ofensa, espero que no se ofendan ustedes por todas estas cosas, porque esta pues es la realidad del hombre. Esto es aceptar nuestra condición humana. Esto es aceptar la limitación del hombre. Claro, que tampoco no nos podemos quedar en esto y aplaudir y decir, Santo Tomás lo decía esto porque en un momento tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer procesos, los procesos de conversión. Y yo sé que muchas personas de el menos peor, después cuando entra en conciencia, porque upea en el asunto, upea la Santo Tomás y vota. Cuando entramos en conciencia, dice Santo Tomás, de a poquito nos damos cuenta y vamos cambiando y dice, haz la cuenta, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Por qué yo estaba haciendo? Entonces, ahí es capaz, dice, de ir mejorando, él mismo también, mejorando. Pero cuando nosotros elegimos al más, ya eso es, al más peor, al más peor. Entonces, y se te pone al frente, no sé, una intendencia, lo que sea, ¿qué pasa después? Y ahí también después las cosas hacemos peor de lo peor, ¿entiendes? Y entonces es interesante porque Santo Tomás está haciendo dos cosas. Por una parte está haciendo filosofía, pero por otra parte está entrando en el sentido antropológico y teológico de cómo el hombre se comporta y cómo somos nosotros. Que tenemos que confrontarnos siempre con nuestras propias limitaciones. Volvemos enseguida nosotros con Maña de Yarañe, Nuevo Testamento. Semillas, pastores y cosechas que entonan un cantar.
anunciar todos los signos de la vida, que en nuestra propia vida se vuelven un cantar. Eran la abuela y 3 hermanos, Francisco y Margarita, labriegos nada más. Era una casa en la colina que pronto sentiría el hambre y la orfandad. Era una madre que en las noches prendía con ternura la lumbre del hogar. Y era un pequeño que crecía oyendo entre sus sueños el alma de un cantar. Somos Don Bosco que camina y en medio de la iglesia queremos anunciar todos los signos de la vida, que en nuestra propia vida se vuelven un cantar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el Padre vive, siempre estuvo y sigue estando, el que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades, que nos iba transmutando, ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Seguidores que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo, como el Padre Bosco, se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. ¿No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo? Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos.
Pues amar a los hijos te hace joven, qué prodigio extraño, que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo muchacho, siempre joven es el rostro del amor. Si deja el cálculo y es feliz, si el otro vive, corazón samaritano. Te pareces a Don Bosco si amas con ese amor claro, coraje confiado, amor como cuando eras un muchacho, con frescura y sin arrugas. Por favor, no digas nunca que él murió, pues vive cuando son así sus salesianos. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ve su celo de padre actuando ahora en todo el mundo, y nos es cantar su canto en tantos hijos, tantas hijas, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos nosotros con Yandé Yarañé Nuevo Testamento. Estamos hoy con este versículo 22 del capítulo 25, Festo que invita al rey Agripa a oír a Pablo. Nosotros habíamos concluido esta presentación de Festo al rey Agripa, la situación de Pablo en el versículo 21, en que le dice: pero como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiara hasta enviárselo al César. Y ahora viene el 22 y con esto le da el sello. Entonces Agripa le dijo a Festo: me gustaría escuchar a ese hombre. Y le respondió Festo: mañana lo oirás. Entonces estamos aquí. ¿Cuál es el contexto histórico? Es el momento en que Pablo había sido apresado, ciertamente este es su contexto histórico, por difundir la palabra de Dios. Es decir, el tema principal es el tema de la resurrección y el tema del cumplimiento de la promesa de Dios para con su pueblo, en la persona de Jesucristo. Y después de que Jesús padece, muere, pero que resucita. Tema resurrección, desde un sentido teológico que va mucho más allá, ¿verdad?, de un
de un simple levantarse de entre los muertos, porque la resurrección va más allá, digo yo, porque tiene su influencia sobre la humanidad, sobre el hombre, sobre nosotros. Quiere decir que estamos también nosotros llamados por esta redención de Jesucristo a resucitar. Y resucitar quiere decir yesapea. Acá, resurrexit en latín quiere decir levantarse, levantarse. Anila ñaña cainteya y cogina. Ser esclavos. La Biblia utiliza mucho, ¿verdad? El abad, el ser esclavos. El abad entonces lo transforma más bien en un servicio, no en una esclavitud dependiente de, sino que en una, comillas, servicio, también se dice abad, o en una esclavitud, yo soy la esclava del Señor, le transforma y le da el sentido del servicio, donde hay conciencia del hombre. Tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. No es que yo me dejo dominar nomás y me dejo llevar nomás, ¿verdad? Y esto es difícil, queridos hermanos. Muchas veces nosotros queremos tembiguay la llevota, tembiguay. Y por eso es que hay mucha corrupción entre nosotros. Si hay mucha corrupción, queridos hermanos, ¿saben qué? Este es el momento en que tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que posiblemente somos una sociedad de tembiguay. Somos una sociedad que solamente mira ese provecho que puede sacar del momento, ¿entienden? Y no le interesa si es por una injusticia, no le interesa si es porque es un narcotráfico, si es un narcopolítica o si es un sicariato, ¿entienden? No le interesa. Ese es el famoso tembiguay. Entonces yo hago porque quiero las cosas fáciles, ¿entienden? El tembiguay es eso. Me pongo al servicio de. Y no soy yo el que reflexiona, entiende, sabe, le da valor a la vida, le va a dar el valor a la comunidad. Y por eso yo digo, no sé hasta qué por ciento nosotros somos verdaderamente cristianos y estamos en la secuela cristiana, en el seguimiento de Jesucristo. Porque el cristianismo es esto, y sin embargo nosotros estamos bastante alejados de esta realidad. Bastante alejados. Y queremos seguir igual. Entonces creemos siempre en esa religión mágica, en esa religión de los griegos, el dios Zeus, un rayo para cambiar, un milagro, ¿entiendes? Todo así. Anaña entendí que había sido la vida cristiana como nos presenta el evangelio de Jesucristo, es un bautizarse, es un mojar camiseta, es un luchar, es un empeñarse por los valores y criterios de Dios. Y entonces Pablo, eso es lo que nos está haciendo aquí. Él difunde la palabra de Dios. Él es apresado porque está difundiendo, está diciendo, déjense ya de macanear, vamos a seguir a Jesucristo que nos pide mojar camiseta, luchar y hacer el bien. Es una verdadera conversión. Se presenta delante del gobernador Festo y ante el rey Agripa en Cesarea. Festo, quien no encontró ningún delito en las acusaciones en contra de Pablo, decide presentar al reo ante el rey Agripa para que sea él quien determine su destino. Agripa, al igual que Festo, desea también escuchar a Pablo y conocer más acerca de su predicación. Y este es el contexto. Agripa expresa el deseo, por lo tanto, aquí en este versículo 22, de escuchar a Pablo y conocer más acerca de su mensaje. Y para mí, pronunciando las palabras del versículo en cuestión, yo también quisiera escuchar a ese hombre. Es muy importante el sentido teológico. Quiero escuchar. En hebreo, el Shema Israel quiere decir, quiero obedecer. Entonces, atención, queridos amigos, aquí hay un juego de Lucas muy importante. El oír a Pablo, el oír sobre Jesucristo, después quiere decir también, quiero tal vez abrir mi corazón, escuchar y obedecer lo que el Señor pide al hombre, a la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No sé el momento preciso de mi vida en que llegaste a mi corazón. No sé explicar muy bien cómo alcanzaste mi alma y mi ser. Me enamoré de ti, de los patios siempre abiertos, de los sueños que se hicieron realidades, de tu alegría que sanaba las heridas, de los chicos de la calle. Fuiste el refugio, amigo y padre bueno en las noches de Turín. Fuiste avivando poco a poco mis anhelos y mis ganas de vivir. Me enamoré de ti, de la magia de Baldoco, de tu casa que fue la casa de todos, de tu coraje y de la entrega sin medida, de tu forma de vivir. En cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco. Mi corazón salesiano ofrezco ante ti. Con nosotros, alientas nuestros pasos, sigues vivo dentro de mí. Siento tus latidos renovando mis esquemas y mi forma de vivir. Me entregaré por ti a los jóvenes que esperan ser amados y sentir que Dios les ama. Me volveré un saltimbanqui si es preciso, con la magia de un silbido. Nos enseñaste que nada es imposible si confías siempre en Dios. Ella lo ha hecho todo, era lo que nos decías en tus ojos. La emoción, María junto a ti, mis temores se derrumban. Mi esperanza no conoce las barreras, la alegría se desborda en mi pecho. Nada nos detendrá. En cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco. Mi corazón salesiano ofrezco ante ti.
jóvenes. Por nosotros estudio, trabajo y vivo hasta morir. Solo me basta que seáis jóvenes para amaros. Dame almas, llévate lo demás. Bosco, vive con Bosco, en cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco. Mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, un beso ante ti. En un mundo que se mueve en sombras, yo la luz les llevaré. Lo importante aquí son las personas, todos grandes pueden ser. No hay motivo para tener miedo, basta creer. Por la cuerda de mis propios sueños yo avanzaré. La honradez y la justicia siempre construirán nuestra ciudad. Y banderas de alegría mueven el valor para luchar. Por los pobres y pequeños vivo, quiero cantar. Que Jesús es fuerza y es camino, es nuestro hogar. Don Bosco, tú estarás en nuestro corazón. Un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Don Bosco, danos luz, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. De la mano de la auxiliadora yo también auxiliaré. Al herido, al cansado, triste, levantaré. Corazones, manos, siempre a medias, mi familia quien cuidar. Que sabemos del amor la fuerza para educar. Trabajando por hacer del mundo el cielo que viene ya. Nuestra casa fija en dos columnas, son la madre y el pan. Siendo amables siempre confiando en los demás. Juventud eterna en nuestras venas para cantar. Con Bosco tú estarás en nuestro corazón. Un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Con Bosco danos luz, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor.
Nacieron. Así. Backlash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 22. Y es aquí donde el mismo rey Agripa II, recordemos que está con Berenice, está de visita en Cesarea Marítima, se encuentra aquí con Porcio Festo. Después de narrarle todo, por la pinta le llama la atención, ¿verdad?, a Agripa, al rey Agripa, y seguramente que a Berenice también, o los que estaban allí, ¿verdad? Porque aquí hay también mucha síntesis, ¿verdad? O sea, no te narra todos los detalles, sino que los elementos esenciales teológicos que Lucas nos quiere transmitir para hacernos entender el proceso de conversión del hombre también, y el proceso que la humanidad está haciendo y se deja interpelar, porque aquí Agripa lo que dice con este versículo 22, entonces Agripa le dijo a Festo, me gustaría, primera cosita lo que utiliza, me gustaría, le llama la atención el evangelio, la propuesta de resurrección, propuesta de cambio, propuesta de conversión. Entonces quiere decir, como que y le está tocando y está diciendo, bueno, ya en domingo, ¿verdad? Entonces, aquí me gustaría escuchar a ese hombre. Y Festo también se alegra, se pone contento seguramente, porque el rey Agripa II le quiere escuchar, y entonces con eso le está diciendo, ya en domingo ya es a mí, y a ver, ¿qué podemos hacer? Porque Festo está preocupado. ¿Qué voy a escribir? Decía, ¿qué le voy a escribir al emperador? Él está apelando al César y le tengo que mandar al César por el derecho romano. Le tengo que mandar, ha apelado al César. Por lo tanto, le voy a mandar. Pero ¿qué le voy a escribir y qué le voy a decir? Porque si Eurorei aquí me va a decir, pero no te das cuenta, amigo, inútil que andás, Festo. Yo te puse ahí para que vos soluciones los problemas de Eru, yo hice el problema con Ave, se a solucionarlo. De Yesaguaibio, ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Pero está todo loco usted, parece que no, un está vivo. Ay, vamos a ver, estamos inventando, ¿verdad? Pero me hace pensar cuál sería reacción mía o reacción tuya seguramente, ¿verdad? De la jefe de la patrona de Moina, bebé de gerente o decir las cosas. Ahí va a ver, o de decir pero ¿para qué te contrato? ¿Para qué vos estás ahí? Entonces, es interesante, ¿verdad? Hacer un poco de estas maquinaciones, pensar un poco, la imaginación es linda, ya me intuí ahí, ya reflexiona en mí, y por eso, aquí Festo parece que se pone contento. Cuando Agripa le dice, me gustaría escuchar a ese hombre, Festo responde, mañana lo irá, enseguida me voy, mañana lo irá, listo, socio. Con allá, que viene pijaré, voy a conversar, voy a ir a está. Entonces, bueno, mañana mismo, amigo mío, rey Agripa, con en puta, lleva a Guruta, a ver, reyendo mis aguayas, a mí, epa, herende, entonces, queridos amigos, este versículo
podemos notar la importancia que daban en la antigüedad a las palabras de aquellos que predicaban en nombre de Dios. Porque Pablo ya se vuelve un hombre peligroso. Le estaban luego casi como condenando, o los judíos por lo menos le quieren condenar como sedición o sedicioso, soliviantar al pueblo. Dice, como vamos a tener revolución, dale pueblo, peña armado, que cada uno verula vende, que se vende machete o lo que sea, ñamos se va con a romano fuera. Eso es sedición, llamar a una revolución. Y así es como los judíos le están queriendo presentar a Pablo. Lo mismo como le habían presentado a Jesús de Nazaret ante Pilato. Este es un sedicioso. Si tú no lo condenas, quiere decir que tú no eres amigo del César, porque aquel que deja a un sedicioso, Jesús de Nazaret, ponerse contra el César, quiere decir que no es amigo del César. Y Pilato se lava la mano y dice, yo soy inocente de esta sangre, pero hace senda y potáis problema, anda y potáis el César, se mose de mi lugar. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar.
Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos.
Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, capítulo 25, Hechos de los Apóstoles, versículo 22. Este versículo 22, entonces Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre. Festo respondió, mañana lo oirás. Decíamos que este versículo se nota la importancia de lo que era un predicador, así como Pablo, soliviantar al pueblo. ¿Será que era eso? Bueno. Directamente en el sentido político, no. Pablo no está queriendo soliviantar o poner en contra del César o levantarse con las armas, estilo EPP, lleva ñañona y nos vaya yucapago, o lo que sea. No, no. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Y menos va a ser de Pablo, sino que podemos decir, son dos cosas importantes. Primero, la razón, entender cómo Dios actúa. Dios, queridos amigos, no actúa de una forma mágica. Lastimosamente tenemos muchas influencias de sectas y de protestantes en el sentido de que todo, como que más o menos que en la Biblia cae del cielo, ¿verdad? Y como que uno no acepta que la Biblia se escribe dentro de la iglesia. Este es un libro pedagógico, este es hoja de ruta de la iglesia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Lucas quiere enseñar y por eso toma los elementos esenciales y fundamentales de un contexto histórico para enseñar el camino, queridos amigos. Mirar las actitudes. Esto no te está diciendo para mirar así y hacer lo que dice ahí al pie de la letra. No, es mirar y hacer lo que Dios te pide en cuanto a las actitudes, como nosotros tenemos que aplicar en el día de hoy. Porque el contexto histórico de hace 2000 años es muy diferente de lo que fue en el año 500, de lo que fue en el año 1000, de lo que fue en el año 1500, de lo que ahora en el año 2000 y así por delante. Lo que será en el 3000, lo que será en el 4000 y lo que será en el 5000. Y si querés entonces en el 200.000, ¿entiendes? Entonces la Biblia se lee y se aprende, se mira la actitud del hombre, cómo se comporta. El hombre, la humanidad. Esto se vuelve a repetir, queridos amigos. Lo que se vivió, lo que hizo Pilato, lavarse la mano, muchísimos de nosotros hoy, ante circunstancias importantes en las que tenemos que actuar y decir y darnos cuenta, nos lavamos las manos. ¿Entienden, queridos hermanos? Esta era una de las cosas esenciales y fundamentales que nuestro queridísimo Monseñor Ismael Rolón en aquel tiempo decía, ¿verdad? No podemos volver a lavarnos las manos como Pilatos y dejar que el pueblo siga sufriendo. Vamos a salir a las calles. La procesión del silencio. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, hoy tenemos que hacer procesión del silencio. Tenemos que hacer procesión del ruido. Tenemos que hacer todas las procesiones de vida y por haber. Porque el año de gente con Ana. No interesa y te oí ¿verdad? O sea, oñe botado hoy, oñe chanchorrengo, y entonces seguimos con mucha corrupción, ¿verdad?
los medios de comunicación, todo eso. Bueno, los medios de comunicación también muchas veces estiran solamente hacia su molino, generalmente hacia sus intereses también económicos, lastimosamente. Y por eso todos los grandes grupos, etcétera, etcétera, yo a televisión, con radio, con pum, 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 ¿verdad? Porque quieren hacer pantalla y al final de cuentas es una pelea entre ellos. Pero no sé si tienen un interés verdadero por el pueblo o por la gente. O tienen solamente un interés de un equilibrio de lucha económica, de lucha política y de lucha entre ellos. Ya pongan la famosa resurrección, la timbe peonina. Ubea dice inaña capua, ella qua emañama un buru, ¿se dan cuenta? Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 22, porque te dice bien aquí. Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre. Me gustaría escuchar. Quiero saber la realidad. Quiero saber cuál es la propuesta. Quiero saber esta historia de salvación. ¿Y por qué esta gente, por qué estos judíos se le ponen todo en contra? Si vos me estás diciendo que los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba, sino que solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Entonces, es la situación. Es la situación. ¿Por qué son así? ¿Qué les mueve? ¿Qué egoísmo? ¿Qué es lo que les encierra? ¿Entiendes? No, esta es una reflexión maravillosa. Y aquí seguimos, ¿verdad? Que siempre incomoda. Yo ya les dije varias veces este famoso Spronzato que siempre me gustó y se me quedó grabado. Porque evangelios que incomodan. Esa era ley libro. Pega Google, pero diga tu porque cuando uno predica, te mueve las estanterías. Agripa, aquí en este sentido, sintió el deseo de escuchar a Pablo para conocer más cerca sus enseñanzas y reflexiones sobre ella. Así también, queridos amigos, en nuestra actualidad, ¿verdad? La palabra de Dios continúa siendo de vital importancia para nosotros. Vital importancia. Upea dice de vida. Upea hoy que veñan de cobebe. Upea hoy sacañan de mooto pañan de yaguatata y nada mooto pañan de yajata, ¿verdad? Para millones de personas también alrededor del mundo. Así es que escuchar, reflexionar sobre las enseñanzas bíblicas, a nosotros, queridos amigos, nos permite acercarnos más a Dios, porque solamente reflexionando y sabiendo lo que Dios quiere de nosotros. Y así también de esta manera vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra sociedad, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sobre nuestra humanidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo con este estudio bíblico del día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.